Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy comenzamos con un tema nuevo. Vamos a ver los teoremas de circuitos y conversiones. En este vídeo vamos a empezar por las fuentes de voltaje de corriente continua y de corriente. Esto de las fuentes de voltaje de corriente continua y las fuentes de corriente ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues vamos a hablar un poco más sobre estas fuentes de voltaje de corriente continua y de las fuentes de corriente. Mirar, aquí tenemos el símbolo empleado para identificar las fuentes de voltaje de corriente continua ideales. ¿Qué es esto de las fuentes de voltaje ideal? Bueno, pues que entre la terminal A y la terminal B vamos a tener siempre el voltaje de la fuente de alimentación, independientemente de la carga que se coloque aquí. Aquí no tenemos ninguna carga, es sin carga. Bueno, pues entre la terminal A y la terminal B tenemos todo el voltaje de la fuente de alimentación. Y como digo, independientemente de que si colocamos aquí una carga o no. Aquí colocamos una carga en la parte derecha y ya lo podéis ver. Aquí tenemos la carga que colocamos entre la terminal A y la terminal B. Bueno, pues como aquí tenemos una fuente ideal, eso quiere decir que todo el voltaje de la fuente de alimentación está entre A y B, es decir, entre las terminales del resistor de carga. Eso quiere decir que todo el voltaje de la fuente de alimentación está atravesando por este resistor de carga. Bueno, pues cuando ocurre eso, estamos hablando de una fuente de voltaje ideal. Pero nosotros en la vida nos vamos a encontrar con fuentes reales y no nos vamos a encontrar con fuentes ideales. ¿Y qué es esto de las fuentes de voltaje de continua reales? Bueno, pues que todas las fuentes de voltaje tienen una resistencia interna debido a su composición física o química. Bueno, pues nosotros esa resistencia interna la representamos así, colocando aquí una resistencia llamada RS para identificar que se trata de la resistencia interna de la fuente de alimentación. Entonces aquí realmente ya tenemos una fuente de voltaje de corriente continua real y no es ideal. Y es real porque ya vemos que tiene una resistencia interna. Para representar la resistencia interna de esta fuente de alimentación, colocamos aquí simplemente una resistencia. Bueno, pues cuando nosotros tenemos esta fuente de voltaje de corriente continua real, el voltaje de la fuente de alimentación está entre el punto A y el punto B, siempre que no tengamos una carga. Es decir, el voltaje total lo tenemos entre el punto A y el punto B. Y normalmente este voltaje se denomina voltaje de circuito abierto, porque no tiene ninguna carga entre las terminales, entre A y B. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos una carga a esta fuente de alimentación real? Bueno, pues ya vemos que tenemos un divisor de voltaje, porque estas dos resistencias están en serie. Esta es la resistencia interna de la fuente de alimentación y esta es la carga que acabamos de colocar, la resistencia de la carga. Y ya vemos que tenemos un divisor de voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí vamos a tener una caída de voltaje y aquí vamos a tener otra caída de voltaje. Y ya no vamos a tener todo el voltaje de la fuente de alimentación entre el punto A y el punto B, porque parte de ese voltaje se pierde con la resistencia interna. También os dije en el vídeo correspondiente a la fuente de voltaje de corriente continua y las fuentes de corriente que las fuentes reales las considerábamos ideales. Bueno, pues para que esta fuente real se comporte como una fuente ideal, tenemos que tener aquí lo siguiente. La carga que coloquemos aquí tiene que ser muchísimo más grande que la resistencia interna de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos que los electrones salen con su máximo nivel de energía de la terminal positiva y luego se juntan con los átomos de esta resistencia interna y empiezan a chocar con estos átomos de la resistencia interna y pierden parte de su energía. Ya sabemos que los electrones ahora aquí empiezan a viajar por un nivel de energía inferior al que lo hacían por aquí antes de entrar por este resistor, porque han perdido parte de energía. Bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí una diferencia de energía o una diferencia de potencial y tenemos realmente un voltaje, que es la caída de voltaje. Y luego los electrones llegan a este otro resistor y empiezan a chocar con los átomos de este resistor y empiezan a perder más energía. Y ya sabemos que los electrones que salen ahora del resistor están viajando por un nivel de energía inferior al que lo hacían por aquí, antes de entrar por este resistor. Entonces, por eso tenemos las caídas de voltaje. Ahora, como digo, para que esta fuente real se comporte como una ideal, bueno, pues
la resistencia de la carga tiene que ser muchísimo mayor que la resistencia interna de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos resistores en serie, el que tenga más valor se va a llevar más voltaje. Y si este es mucho mayor que este, se va a llevar prácticamente todo el voltaje. Para que me entendáis, imaginemos que aquí tenemos 10 ohmios y aquí tenemos 1000 ohmios. Bueno, pues los electrones que salen aquí viajando por su máximo nivel de energía empiezan a chocar con los átomos de este resistor, pero tiene muy pocos átomos porque ya vemos que tiene una baja resistencia de 10 ohmios y eso quiere decir que los electrones se van a encontrar con unos poquitos átomos para chocar con ellos y van a perder muy poca energía. En cambio, cuando llegan aquí, se van a juntar con muchísimos átomos porque el valor de la resistencia de este resistor es muchísimo mayor que el de aquí. Ya vemos que aquí tenemos 1000 ohmios y aquí tenemos 10 ohmios. Y eso significa que los electrones que están aquí van a chocar con muchísimos más átomos y van a perder mucha más energía que la que están perdiendo aquí, porque aquí hay menos átomos y los electrones se juntan con menos átomos y pierden por ello menos energía. Entonces aquí vamos a tener una caída de voltaje muy pequeña y aquí vamos a tener una caída de voltaje superior. Es decir, que prácticamente por aquí no va a haber caída de voltaje y aquí vamos a tener prácticamente todo el voltaje de la fuente de alimentación. Porque por aquí no se va a perder casi voltaje, porque este valor es muy pequeño en comparación con este. Y prácticamente la energía que van perdiendo los electrones la pierden aquí, porque aquí tenemos muchísimos más átomos de los que tenemos aquí. Entonces ya vemos que si nosotros colocamos aquí una carga muchísimo mayor que la resistencia interna de la fuente de alimentación, tenemos aquí prácticamente todo el voltaje de la fuente de alimentación atravesando por esta resistencia, por la resistencia de la carga. Es prácticamente igual al voltaje de circuito abierto cuando no teníamos aquí ninguna carga. Ahora, ¿cuánto mayor tiene que ser esta carga que colocamos aquí respecto a esta para que esta fuente de voltaje real se comporte de forma ideal? Bueno, pues el valor de la resistencia de la carga tiene que ser al menos 10 veces mayor que el valor de la resistencia interna. Es decir, que RL tiene que ser al menos mayor o igual que 10 por RS, es decir, 10 veces mayor que la resistencia interna. Bueno, pues si se cumple esta condición, nosotros podemos considerar la fuente real como una fuente ideal y que todo el voltaje que tenemos entre la terminal A y B es el de la fuente de alimentación. Bueno, pues para verlo vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente: calcule el voltaje de salida de la fuente mostrada a continuación para los siguientes valores de resistencia de carga: para 100 ohmios, para 560 ohmios y para 1000 ohmios. Es decir, aquí tenemos una fuente de alimentación real, porque ya vemos que tenemos una resistencia interna y ya vemos que el valor de la resistencia interna es de 10 ohmios. Bueno, pues nos está diciendo que tenemos que saber cuál es el voltaje de salida, es decir, lo que está atravesando por el resistor de carga, cuando el valor de resistencia es de 100 ohmios, de 560 ohmios o de 1000 ohmios. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Nosotros ya sabemos que si aquí no colocamos ninguna carga, aquí tenemos los 100 voltios. Recordar el voltaje de circuito abierto. Ahora, ¿qué pasa si colocamos una carga cuya resistencia es de 100 ohmios? ¿Cuál es el voltaje de salida? Bueno, pues tenemos que emplear el divisor de voltaje y eso ya sabemos hacerlo. Bueno, pues para RL es igual a 100 ohmios, tenemos lo siguiente: que el voltaje de salida es igual a lo que está atravesando por el resistor de carga entre la resistencia del resistor de carga más el valor de la resistencia interna, y todo ello multiplicado por el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Simplemente estoy empleando la fórmula del divisor de voltaje. Bueno, pues tenemos 100 ohmios porque es el valor de la resistencia del resistor de carga, y luego ya aquí tenemos 110 ohmios, porque 100 más 10 es 110 ohmios. Bueno, pues multiplicamos por 100 voltios y esto nos da 90,9 voltios. Ya vemos que no tenemos todo el voltaje de salida, porque parte del voltaje se pierde en la resistencia interna. Entonces ya no tenemos los 100 voltios, ahora tenemos
90,9 voltios. Ahora, ¿qué pasa si colocamos el resistor de carga con el valor de 560 ohmios, que es este de aquí, que está tapado? Bueno, pues tenemos que emplear esta misma fórmula. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Ahora tenemos 560, que es el valor de la resistencia del resistor de carga, entre, y estos son ohmios, entre, como digo, bueno, pues ahora tenemos 560 más 10, es decir, tenemos 570 ohmios. Bueno, todo ello multiplicado por 100 voltios. Bueno, pues esto nos da, V salida es igual a 98,2 voltios. Este es el voltaje que tenemos ahora entre la terminal A y B, lo que está atravesando por el resistor de carga. Ya vemos que no tenemos los 100 voltios, pero casi son los 100 voltios, porque ya vemos que tenemos 98,2 voltios. ¿Y qué pasa si ahora colocamos un resistor de carga cuyo valor es 1000 ohmios? Bueno, pues tenemos que sustituir los valores. Tenemos, voy a ponerlo aquí, voltaje de salida es igual a los 1000 ohmios entre 1010 ohmios, porque es la suma de los 1000 más los 10 ohmios. Y todo ello multiplicado por los 100 voltios. Bueno, pues esto nos da, y lo voy a poner aquí abajo, como digo, esto nos da 99,0 voltios. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? Que cada vez que coloquemos aquí una carga, vamos a obtener menos voltaje de salida. Porque ya sabemos que parte de ese voltaje se está perdiendo por el resistor interno, por la resistencia interna de la fuente de alimentación. Ahora ya vemos que aquí colocamos un resistor de carga cuyo valor es de 100 ohmios, es decir, 10 veces mayor a la resistencia interna, porque ya vemos que 10 por 10 es 100. Bueno, pues prácticamente tenemos todo el voltaje de salida, ya lo podemos ver, tenemos 90,9 voltios. Simplemente hemos perdido el 10% del voltaje total de la fuente de alimentación. Pero lo podemos considerar como si tuviésemos los 100 voltios, porque prácticamente el 10% es muy pequeño y lo podemos considerar como una fuente ideal, como si tuviésemos aquí realmente los 100 voltios. Pero ya vemos que tenemos 90,9, es decir, hemos perdido solo un 10%, porque el valor de la resistencia que hemos colocado aquí es 10 veces mayor al de la resistencia interna. Ahora, ¿qué pasa si el valor de la resistencia de carga es de 560? Mucho más mayor que cuando teníamos los 100 ohmios. Bueno, pues ya vemos que nos da 98,2 voltios. Prácticamente son los 100 voltios. Se ha perdido muy poquito de voltaje en la resistencia interna. Ahora, ¿qué pasa si colocamos un resistor de carga cuyo valor es 1000 ohmios? Bueno, pues ya vemos que obtenemos como voltaje de salida 99 voltios. Prácticamente son los 100 voltios. Entonces, ya vemos que para obtener prácticamente todo el voltaje de la fuente de alimentación, tenemos que colocar aquí una resistencia de carga cuyo valor sea al menos 10 veces mayor que la resistencia interna. Y ya lo habéis visto aquí con 100 ohmios, que prácticamente solo perdemos el 10%. Bueno, pues el límite está en 10%. A partir de ahí, bueno, pues ya vamos a tener una pérdida considerable de voltaje. Vamos a ver otro ejercicio. Ahora nos dice que determine el voltaje de salida para la resistencia de carga de 10 ohmios y de 1 ohmio. Ya vemos que ahora tenemos el mismo valor que la resistencia interna e incluso un valor más pequeño que el que tenemos en la resistencia interna. Es decir, que vamos a tener ahora mucha pérdida de voltaje y el voltaje de salida va a ser muy pequeño en comparación con los 100 voltios. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Para RL es igual a 10 ohmios. Bueno, pues tenemos que el voltaje de salida es igual, tenemos que usar el divisor de voltaje, ya sabemos que son 10 ohmios, que es el valor de la resistencia de carga, entre 20, ya sabemos que es RL más RS, es decir, 10 más 10, 20. Lo he hecho directamente. Y esto lo multiplicamos por los 100 voltios. Bueno, pues el voltaje de salida es igual a 50 voltios. Y también lo podíamos hacer sin emplear esta fórmula. Si aquí tenemos 10 ohmios y aquí tenemos 10 ohmios, ya sabemos que el voltaje se reparte por igual por ambas resistencias, porque tienen el mismo valor. Entonces ya sabemos que aquí va a caer 50 voltios y aquí vamos a tener 50 voltios. Bueno, pues lo hemos comprobado directamente con la fórmula del divisor de voltaje. ¿Y qué pasa si ahora colocamos
la resistencia de carga con un valor de 1 ohmio. Bueno, pues tenemos lo siguiente, ¿eh? Tenemos que 1 entre 11, que es el valor de la suma de RL y RS, ya sabemos que es 10 más 1, 11, y todo ello multiplicado por 100 voltios. Bueno, pues el voltaje de salida ahora es igual a 9,09 voltios. Bueno, pues ya vemos que si el valor de la resistencia del resistor de carga es muy pequeño o prácticamente igual al valor de la resistencia interna, bueno, pues vamos a tener mucha pérdida de voltaje. Y el voltaje de salida ya no van a ser 100 voltios. Y ya lo podemos ver, que aquí tenemos 50 voltios y aquí tenemos 9,09 voltios. Entonces ya vemos que para no tener pérdidas de voltaje, la resistencia de carga tiene que ser muchísimo mayor que la resistencia interna. Y al menos tiene que ser 10 veces mayor que la resistencia interna. Bueno, pues vamos a ver lo mismo con la fuente de corriente. Aquí a la izquierda tenemos la fuente de corriente ideal. Recordad que este es el símbolo empleado para representar las fuentes de corriente. La flecha nos está indicando cuál es la dirección de la corriente. Bueno, pues como se trata de una fuente ideal, aquí entre la terminal A y B vamos a tener toda la corriente independientemente de la cantidad de resistencia que se coloque aquí. Con tal de que no sea cero, está claro, bueno, pues da igual el valor de resistencia que coloquemos aquí. Al igual que con la fuente de voltaje, da igual el valor de resistencia que tuviera la resistencia de carga si se trataba de una fuente ideal, porque siempre íbamos a tener el mismo voltaje. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo, porque se trata de una fuente de corriente ideal. Y eso quiere decir que toda la corriente de la fuente de corriente está atravesando por el resistor RL. Pero ya sabemos que nosotros nos vamos a encontrar con fuentes reales y no ideales. Y eso quiere decir que la fuente de corriente tiene una resistencia interna. Bueno, pues esta resistencia interna se representa en paralelo a lo que podamos conectar entre el punto A y B. Tiene que estar en paralelo porque ahora lo que se pierde es parte de la corriente. Parte de la corriente viajará por aquí, por la resistencia interna, y la otra parte de la corriente ya viajará por el resistor de carga. Cuando se trataba de fuentes de voltaje, bueno, pues ya vimos que era en serie la resistencia interna, porque se perdía parte del voltaje de la fuente de alimentación. Y aquí lo que se está perdiendo es corriente. Por eso la resistencia interna se considera que está en paralelo con la resistencia de carga. Bueno, pues la mayoría de las veces nosotros las fuentes de corriente reales las consideramos como fuentes de corriente ideales. Y para que pase eso, la resistencia de carga tiene que ser muchísimo más pequeña que la resistencia interna. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos que la resistencia se opone a la corriente y ya sabemos que la corriente total se divide por estas dos ramas. Bueno, pues allá donde haya más oposición a la corriente no va a querer viajar por ahí, va a preferir por donde hay menos oposición a la corriente, es decir, por donde haya menos resistencia. Allá donde haya menos cantidad de resistencia, va a viajar más cantidad de corriente, porque tenemos menos oposición a la corriente. Bueno, pues si la resistencia interna es muchísimo mayor que la resistencia de carga, prácticamente toda la corriente va a viajar por la resistencia de carga y nada por la resistencia interna. Porque aquí tenemos más oposición que en la parte derecha. Y como tenemos aquí más oposición, la corriente va a preferir viajar por donde hay menos oposición. Y nos pasa como antes. Cuanto más pequeño tiene que ser el valor de la resistencia del resistor de carga en comparación con la resistencia interna para considerar la fuente de corriente real como una fuente de corriente ideal. Bueno, pues ahora tenemos esta condición de aquí. Y ya vemos que nos está diciendo que la resistencia interna tiene que ser mayor o igual que 10 veces la resistencia de carga que se coloque aquí. O lo que es lo mismo, la resistencia de carga tiene que ser al menos 10 veces más pequeña que la resistencia interna. Si eso es así, prácticamente toda la corriente de la fuente de corriente va a estar viajando por la resistencia de carga.
Entonces, como digo, la resistencia de carga tiene que ser 10 veces más pequeña que la resistencia interna, o la resistencia interna tiene que ser 10 veces mayor que la resistencia de carga. Bueno, pues para comprobarlo vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente: calcule la corriente a través de la carga IL del siguiente circuito para los siguientes valores de resistencia de carga, para 100 ohmios, para 560 ohmios y para 1000 ohmios, los mismos valores que teníamos en el primer ejercicio. Bueno, pues tenemos que saber cuánta corriente tenemos circulando por el resistor de carga cuando las resistencias tienen estos valores. La resistencia del resistor de carga tienen estos valores de 100 ohmios, 560 ohmios y 1000 ohmios. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Ahora tenemos que emplear el divisor de la corriente. Bueno, pues vamos a hacerlo, como digo, rápidamente. Para RL 100 ohmios tenemos lo siguiente. Tenemos que emplear esta fórmula. IL es igual a RS, siempre el resistor opuesto, entre, tenemos RS más RL. Y todo ello por la corriente de la fuente de alimentación, porque es lo que está llegando a este punto. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos IL es igual a 10 kiloohmios, que es el valor de la resistencia interna, entre 10,1 kiloohmio. Ya sabemos que 10.000 ohmios más 100 ohmios son 10.100 ohmios. Lo que pasa es que está en kiloohmios. Bueno, pues todo ello multiplicado por 1 amperio. Y esto nos da 990 miliamperios. Esta es la corriente que tenemos circulando por este resistor cuando el valor de este resistor es 100 ohmios. Ya vemos que este valor es mucho más pequeño que la resistencia interna. De ahí que nos estamos acercando prácticamente a toda la corriente, al amperio. Prácticamente podemos decir que aquí tenemos un amperio viajando por el resistor de carga. Bueno, pues ¿qué pasa ahora? Para RL es igual a 560 ohmios. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos lo siguiente: IL es igual a 10 kiloohmios entre 10,56 kiloohmios. Y todo ello multiplicado por 1 amperio. Bueno, pues esto nos da, es igual a 947 miliamperios. Ya veis que ahora hemos colocado una resistencia que se va acercando más a esta, pero sigue siendo todavía muy pequeña, porque 560 frente a los 10.000, todavía aquí tenemos una resistencia muy pequeña. Entonces prácticamente ya vemos que tenemos toda la corriente. Ahora, ¿qué pasa si colocamos la resistencia de carga cuyo valor es de 1000 ohmios? Bueno, pues vamos a sustituir los valores para esta fórmula del divisor de corriente. Bueno, pues tenemos lo siguiente: IL es igual a 10 kiloohmios entre 11 kiloohmios. Ya sabemos que 10.000 más 1000 son 11.000. Bueno, pues está en kiloohmios por 1 amperio, y esto nos da 909 miliamperios. Bueno, pues ya vemos que cada vez que nos vamos acercando al valor de la resistencia interna, vamos perdiendo más corriente. Y eso significa que en la salida vamos a tener menos corriente. Bueno, pues ya hemos visto que para las fuentes de voltaje tenemos lo siguiente: tenemos una resistencia interna y luego ya tenemos la resistencia que se coloque aquí, la carga que se coloque aquí. Bueno, pues ya sabemos que la carga que se coloca aquí tiene que ser 10 veces mayor a la resistencia interna. Si eso es así, bueno, pues prácticamente el voltaje de la fuente de alimentación lo vamos a tener a través del resistor de carga. Entonces podemos considerar que la fuente de voltaje ideal tiene una resistencia interna de 0. Como digo, siempre y cuando la resistencia de la carga sea al menos 10 veces mayor que la resistencia interna. Y para las fuentes de corriente, bueno, pues ya sabemos que la resistencia de carga que se coloque aquí tiene que ser al menos 10 veces más pequeña que la resistencia interna. Si eso es así, prácticamente toda la corriente de la fuente la vamos a tener atravesando por la resistencia de la carga. En una fuente de corriente ideal podemos considerar que la resistencia interna es infinita. Y eso significa que la corriente no va a viajar por aquí, porque se opone mucho a la corriente. Es como si tuviésemos un trozo
de madera realmente. Pero como digo, eso para las fuentes ideales. Bueno, pues ya habéis visto el efecto de carga que tienen las fuentes, tanto de corriente como de voltaje. Y ya habéis visto cuáles son las condiciones para no tener ninguna pérdida tanto de voltaje como de corriente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ver las conversiones de fuente, es decir, vamos a ver cómo convertir una fuente de voltaje en una fuente de corriente y viceversa. ¡Hasta la siguiente!